Bueno, esta clase teórica es más o menos como para que puedan entender un poco la importancia de una curva epidémica, que es siempre como la forma gráfica o la representación gráfica cuando uno está frente a un brote, ¿no? Entonces lo primero que uno va a hacer cuando tenga un brote es tener casos. Entonces esos casos dibujados nos permite visualizar de manera rápida más o menos qué está pasando. Ustedes después tienen un trabajo, obviamente como están en el proceso de curso, tienen después que hacer y producir esto. Entonces eso es más o menos la cuestión teórica de cosas que tiene que tener una curva epidémica, cuál es la importancia de esta curva epidémica, para que ustedes a la hora de hacerla, su curva, con el caso que tengan que hacer de simulación, lo hagan de manera correcta. Entonces, como yo les decía, es un instrumento básico para caracterizar el brote en la dimensión del tiempo, ¿sí? Nosotros en la curva vamos a tener siempre casos en el tiempo. Eso es como básico. Vieron recién ustedes con Ale la caracterización en tiempo, lugar y persona. Bueno, acá la curva tiene lo mismo, es un gráfico, pero el gráfico, lo que nosotros vamos a graficar, son dos elementos. Son esa presencia de casos en el tiempo. Y los objetivos son corroborar qué tipo de epidemia o de brote es, ¿sí? Y la curva nos lo muestra. Entonces, si es de fuente de contagio a fuente común, si ha sido propagada, si es de AMBA, si hay un patrón epidémico, si hay una forma aplanada, si es algo endémico que ha brotado, ¿sí? Nos va a mostrar de alguna manera una forma, la curva, que a nosotros nos va a poder decir que se trata de una fuente común o algo que se ha propagado o que ha iniciado en un momento y se ha cortado. Hay varias cosas que nos permite la curva cuando la vemos al dibujito. Después vemos varios dibujos. Nos permite identificar el momento probable en que los casos se expusieron a la infección. Y a veces uno cuando recibe la notificación de un caso está en el medio del brote, ¿sí? Entonces cuando se pone a dibujarlo resulta que había casos antes. Entonces la curva, si uno la puede de alguna manera determinar en el tiempo, cómo va a contar los casos, qué escala de tiempo va a utilizar según cómo se están presentando los casos, nos va a permitir también saber, por ejemplo, el tiempo en el que las personas han estado expuestas y han empezado a aparecer esos casos. ¿Para qué nos sirve eso? Para buscar esas personas que pueden haber estado expuestas y que nosotros no lo estamos teniendo graficados como casos en la curva porque, bueno, o no se han notificado, o han fallecido, o han viajado a otro lugar. Entonces nos permite buscar, tener como una orientación de dónde buscar casos. Identificar el periodo probable de incubación, cuando no sabemos, por ejemplo, nosotros el germen o el factor que está produciendo este brote, para saber más o menos en qué tiempo incuba este agente causal, bueno, la curva, porque nosotros ya la tenemos casi toda descrita, la curva, tenemos los casos, nos puede orientar a ver si se trata de algo que se transmite de persona a persona, y el tiempo, cuánto dura ese tiempo de incubación. Entonces, las personas que han estado expuestas un día, sabemos que en 2 o 3 días ya pueden haber empezado a tener síntomas, ¿sí? Y comprobar si el problema continúa activo o ya finalizado. Entonces, tenemos como varios elementos que la curva nos permite describir. Contar los casos, como yo les decía, nos va a permitir tener información crucial que es con la que vamos a hacer y poder construir nosotros nuestra curva epidémica, ¿no? La curva es una de las principales figuras que siempre debe estar hecha en un brote. O sea, ustedes tienen un brote y hay que graficarlo, es lo que no. Después podemos explicar, caracterizar, contar todo, pero la curva de una epidemia es como van de la mano, no puede faltar. Y que es, como yo les decía, una representación gráfica del número de casos según fechas de inicio de síntomas. Cosa que a veces cuesta, ¿no es cierto? Entonces uno a veces grafica fecha de notificación o la fecha en la que tengo el resultado del laboratorio. Pero una curva epidémica correcta se hace cuando empiezan los síntomas de la enfermedad, no cuando yo me entero.
O sea, si yo puedo hacer una curva de cuando yo me entero, que me va a permitir por lo menos rápidamente ir viendo cómo se están comportando los casos. Eso no quiere decir que sea mi verdadera curva. Mi verdadera curva tiene que tener este dato. Y eso quizá lo puedo hacer después de que ha pasado el proceso. No, pero igual para, perdón, ¿no? Para conocer el fin no necesito tener contacto con el caso y si yo no llego a contacto con una porque falleció, porque haber perdido un medio de comunicación o qué sé yo, entonces hay posibilidad que no pueda tener entonces la verdad de curva. ¿Cómo? Existe posibilidad que yo no pueda conseguir siempre la verdad de la curva. Exacto, pero más o menos tenemos que poder tener una idea de qué está pasando. Si yo estoy teniendo muchos casos por resultados de laboratorio, y bueno, más o menos voy a ir tratando de hacer al principio, capaz que tengo que construir, porque la epidemia es muy grande, el brote es muy grande y no me está permitiendo ir a buscar esa información que en ciertas patologías tenemos fichas de notificación, conocemos. En otras nos dicen, hay 50 futbolistas en el Hotel Metropol vomitando. Entonces, vamos ahí, qué está pasando, y hasta que podemos recoger toda la información, y algunos nos dirán la fecha en la que ha empezado, algunos nos quedan contestado, otros no. Pero la curva se tiene que armar con la fecha de inicio del síntoma del evento, la enfermedad, de lo que esté sucediendo. A lo largo de un periodo de tiempo apropiado. Eso puede ser horas, minutos, días, meses, años. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Porque si es un brote, que es chiquito, que ha sido en una fiesta, en donde las personas han comido, han tenido todos los síntomas y a las 2 3 horas ya no tenían ningún síntoma, si yo lo hago por día, capaz que tengo 4 casos. Ahora, si yo lo hago por hora, capaz que tengo los 250 invitados. Entonces, por eso, usar el periodo de tiempo apropiado es indispensable para entender ante qué estamos. De hecho, cuando uno hace una curva y dice, la voy a sacar un día, capaz que está perdiendo, o capaz que la tiene un montón y queda una curva enorme, la puedo hacer cada 3 días, y eso depende del agente causal, sobre todo porque nos va a decir cuál es ese periodo de incubación, desde que yo estoy expuesta al agente causal hasta que empiezo con los síntomas. Por ejemplo, en el dengue, ¿cuál es el periodo de incubación desde que nos pica un mosquito hasta que manifestamos la enfermedad? De 7 a 15 días. Entonces, desde que me pica el mosquito hasta que pueda hacer síntomas, pueden pasar o 7 o 15 días. Entonces, capaz que me conviene mostrarlos por semana. De 7 a 15 días por semana puedo ir acumulando. Ahora, cuando tengo muchos casos, capaz que puedo reducir un poquito y lo muestro cada 3. Pero mostrar por día, a veces cuando recién empieza un brote, no tiene mucho significado. Porque voy a tener información un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, en la semana ya puedo acumular. Ahora, hay otras enfermedades en donde el periodo de incubación es más corto. ¿Sí? Algunas que conozcan. Por ejemplo, que son rápidas, o por metales, o agrotóxicos, son rápidas. Entonces, rápidamente, en el lapso de horas, a veces 24, 12, 24 horas, y a veces hasta más cortitos que causales, yo ya tengo sintomatología. Entonces, sí me va a convenir o mostrar por horas, o mostrar por día, ¿sí? Día a día, cuántos casos se hacen. Importancia de la cura. La calidad de un sistema de vigilancia. Si está dentro de la patología de vigilancia, lo ideal sería que el sistema funcione como debe funcionar. ¿Qué tiene que tener un sistema? De vigilancia tiene que recibir la información en tiempo y forma y tiene que cumplir ese rol de alertarme que está pasando algo. ¿Qué usamos nosotros en vigilancia para ver qué está pasando? ¿Qué usan ustedes? ¿Qué gráfico usan comúnmente para ver qué está pasando con las patologías de vigilancia? El corredor endémico es una curva epidémica, con dibujo de una curva, porque tenemos casos y tenemos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema de vigilancia lo que nosotros hacemos es, tenemos una curva que es la que nos orienta en qué momento nos encontramos, porque tiene información acumulada en muchos años, pero nos va marcando el día a día o la semana a semana o el mes a mes según
la escala de tiempo que hayamos decidido tener para medir estas patologías, que normalmente son fenómenos de los que tenemos nosotros igualmente, ¿sí? Entonces, si ese sistema tiene 3 semanas de atraso, quiere decir que yo estoy viendo lo que está pasando hace 3 semanas. Eso hay que tenerlo. A veces uno ya sabe, y ya no sé que tenemos más casos de lo que dice el gráfico, pero bueno, está bueno cuando uno lo sabe. Ahora, cuando uno lo sabe, estamos mirando algo bien. También nos da información sobre el inicio y el fin de un brote epidémico. Nosotros podemos, graficando, la vemos a la curva y sabemos cuándo empieza, más o menos, porque empieza a dibujarse algo, entonces nosotros podemos decir que acá se empezó a acumular la mayor cantidad de casos que disparó la epidemia. Puede haber empezado 5 días antes, un par de días antes, pero estamos más o menos en esa zona, ¿no? ¿Y cuándo finaliza? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos 2 periodos de incubación, porque es importante saber el periodo de incubación de lo que nosotros estamos graficando, la bronquiolitis tiene el suyo, la neumonía tiene el suyo, la meningitis tiene el suyo, cada uno tiene su periodo de incubación. Entonces, cuando tenemos 2 periodos de incubación en los que ya no nos aparece el caso, decimos nosotros que ya se finalizó. Y eso lo tenemos que graficar. Cuando uno grafica, tiene que graficar 2 semanas o 2 periodos de incubación del periodo mínimo y 2 periodos de incubación del periodo máximo en el primero y último caso del estudio. En vez de cuánto esperamos para decir que ya no tenemos, cuáles serían 2 periodos de incubación. Un mes, son 30 días, 2 periodos de incubación, 15 días. ¿Sí? Entonces, ¿y cuando buscamos casos? 15 días. 30 días antes, veamos 17, 15 días, estuvo en alguna zona, preguntamos para ver si estuvo expuesto y empezó con los síntomas. Estuvo expuesto, incubó y empezó el brote. Por eso nos vamos. A veces uno, como les digo, se encuentra con todos los casos, cada uno ya grafica y tiene la curva. Ahora, cuando uno va graficando la curva y va teniendo la descripción de los casos, va mirando y si esto se está contagiando de persona a persona, hay algo que nos está contagiando, hay algo que está pasando que todos los días, o no, mírate, aparecen y se van, pasan 2 días, aparecen y se van, pasan 2 días, aparecen y se van. Y ahí uno empieza a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el agente causal? ¿Qué es lo que está produciendo esta sintomatología? Cuando uno sabe el agente causal es mucho más fácil. La mayoría de las curvas de los agentes causales que uno conoce ya están descritos. Ahora, cuando uno no lo conoce, tiene que saber más o menos cómo es la curva para saber si se trata de un origen común, de algo muy puntual, como en el caso de las ETA, que son las más interesantes de ir a investigar con lo que dicen. Me acuerdo, eran los básquet, los goles, que había intoxicación, íbamos todos investigamos, todos sabíamos que era la mayonesa, o que había sido tal cosa, bueno, buscábamos, ¿no? Si germen, que podría haber sido, si era salmonela, o si era alguna otra ETA, ¿no? También encontré la gente causal, no solo que era la mayonesa, porque después se tiraron todo y nunca supimos que era una salmonela, porque nunca les dio el resultado ni a eso. A veces no se llega. Algunas galletitas que daban en el comedor, en las escuelas, que tenían aparentemente un metal pesado, que a 30 minutos de haber consumido la galleta, los chicos vomitaban. Y cuando nosotros fuimos, ya los chicos no tenían síntomas. Pero lo único que habíamos encontrado que eran las galletitas. Nadie nos iba a investigar metales pesados las galletitas. Nadie nos iba a investigar eso porque no se miden metales pesados. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión, viene una tablita, que no sé si la muestran ahora o no, que es una tablita de más o menos cuáles son los periodos de incubación según la gente, ¿sí? Que puede ser viral, bacteriano o, en este caso, metal, los tóxicos también. El patrón de propagación de la epidemia, que es lo que yo les decía, cómo era su patrón, si era de origen puntual, si era de origen común o era propagada, que ahora lo vamos a ver, la magnitud de la epidemia, ¿sí? La cantidad de gente afectada en ese brote, la tendencia de tiempo, si tiene una tendencia larga o cortita, o bueno, eso lo podemos ver en la curva, vamos a poder decir, una epidemia duró 6 meses, duró 9 días, eso lo vamos a poder
podés ver en una curva. El periodo de exposición y o incubación de la enfermedad, esa es la parte más divertida de la curva, cuando ya la tiene uno la curva armada, ¿no? Y el efecto que tienen las medidas de control. ¿Por qué? Porque para el futuro, cuando uno hace una curva, tiene que describir todo lo que ha pasado, eso que acaban de hablar con el doctor, de todo lo que han hecho, lo tienen que marcar en su curva, ¿sí? O que se cerró la escuela, se estudió, se abrieron hospitales, se consiguió el medicamento que se curó, lo que sea, ese efecto lo tienen que marcar en la curva, porque eso nos va a mostrar a nosotros si después de esta intervención los casos realmente disminuyeron o no, y si ha sido efectiva o no ha sido efectiva, para describirla, para contarla, para publicarla y para tomarla como una recomendación en el futuro, ¿sí? Por eso se sabe, por ejemplo, si uno tiene gripe en una escuela, no se cierra la escuela, porque ya se sabe que uno cierra la escuela y al final aumentan los casos, porque la gente se va al cine, se va a hacer otras cosas, entonces, si en la escuela, no salen de la escuela. Entonces, la calidad del sistema de vigilancia es que se pueda detectar los primeros casos, o que haya un aumento inicial de casos en forma oportuna. Que nosotros usamos el Pearson en el cuadrito para ver el índice epidémico, visto en la tarjeta del boletín, para calcular, en base a lo que esperábamos, que estamos teniendo más o menos, y le ponemos ahí un colorcito. Eso forma parte del sistema de vigilancia. Depende fundamentalmente de la buena oportunidad del registro del caso, las herramientas empleadas son varias, una de ellas es el consejo del médico, y un buen sistema de tumores va a detectar los casos aislados y va a verificar lo que ofrece el caso. ¿Sí? Entonces, ¿no? Las dos curvas acá, el sistema de vigilancia, nada, me muestra que hay casos, y en esta curva nosotros podemos ver que acá hay dos primeros casos importados, acá hay mucha lluvia, y empiezan a aparecer, empiezan a aparecer algunos casos importados, y luego, ya ahora, yo hasta que vi esos dos casos importados y llegué a tener este brote aquí, la magnitud de la epidemia ha sido mucho más baja, ha sido mucho más controlada, porque he podido detectar esto por acá, no he podido detectar nada, directamente me encuentro con el brote ya ahí en plena, sin ninguna acción, evidentemente, con una meseta de casos toda la semana, o todos los días, porque está graficado por día, ¿sí? Aquí vemos una curva con sistema de alerta, ¿no? Una más grandecita, una curva epidémica de dengue, donde vemos la alerta epidemiológica que se da, por ejemplo, acá en enero, y esta está cada 2 días, miren. Una alerta epidemiológica porque aparecen casos confirmados por laboratorio, luego seguimos vigilando y nos encontramos con casos sospechosos y que se van confirmando, y nos damos cuenta que son pacientes que vienen y han estado en contacto con Catamarca, entonces le alertamos, también ya lo vemos Catamarca, y Catamarca está incendiado. Aquí al mes más o menos sacamos otra alerta epidemiológica, se hace una estimación de casos y se van detectando casos de manera aislada cada 2-3 días hasta que empieza el brote. A ver, las personas han estado en contacto acá, 15-30 días después han empezado con su manifestación. Esto podría haber sido mucho peor si yo acá no hubiese hecho las alertas. Yo acá tuve un brote súper controlado, que hizo 80 casos y 200 casos. O sea que no se siguió contagiando así la gente, yo corté la cadena de transmisión. Entonces, esto nos habla de un buen sistema de vigilancia. Acá también otras dos curvas que nos demuestran lo que es tener una enfermedad a tener 4 enfermedades sospechadas en el mismo momento, ¿sí? Esto fue en el año 2016, en donde teníamos dengue, teníamos espantemática, teníamos sospechoso de hantavirus que nunca habíamos tenido, es el primer caso en este momento, todas enfermedades virales,
y entonces empezaron los casos, se hacían acciones para dengue y después nos dimos cuenta que muchos de los casos de qué diferencia esta curva con esta, y creo que la del 2023, la curva de dengue es más parecida a esta que a esta. ¿Sí? Ha durado muchísimo tiempo, ha empezado mucho antes, ha sido otro serotipo circulante y encima se confirmó en la sospecha de enfermedad sintomática que eran casos de Zika. ¿Sí? Todas estas deben haber sido casos de Zika. Que también era la primera vez que tenía. Es un trabajo que hice yo con la presidencia para describir de alguna manera. Esta tenía varias funciones, decir, bueno, tenemos bronquiolitis todo el año, cuando empezamos a tomar acciones de control de bronquiolitis, yo justo cuando ingresó la receta tuvimos el brote más grande de bronquiolitis, que es un estrago en el año 2012. Entonces, bueno, después de mucha información, de muchos años, de todo el país, y focalizado acá en Tucumán, pudimos construir estas curvas con el doctor, en donde podíamos ver que podíamos tener curvas normales, curvas altas o curvas aplanadas, pero pudimos detectar más o menos las semanas de inicio de los brotes, en donde nosotros podíamos decir, si superamos esta cantidad de casos, y bueno, ya alertar a las autoridades sanitarias para que tomen las acciones de control, refuercen la guardia, compren más salbutamol, vean si tienen oxígeno o no tienen oxígeno. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que decíamos, entonces, un buen sistema de vigilancia, ¿sí? La vigilancia, todo lo que nos permite, todo esto es base también a la vigilancia epidemiológica, toda esa fuente de información posterior, eso no es que lo estamos haciendo en el momento. Obviamente cuando uno piensa un brote, bueno, estoy pensando ahí en este momento en el que voy haciendo, juntando los 10 pasos de identificación, bueno, no, a veces uno se encuentra con todo lo que ya pasó a analizarlo ahora. El inicio fin de un brote, eso también nos muestra que es lo que yo les contaba anteriormente, ¿no? Si teníamos 2 periodos de incubación en donde ya no nos aparecían casos, ya podíamos dar por sellado. Entonces nos permite ver el inicio y sospechar de algún evento que puede haber influenciado en la aparición de la epidemia, en la fiesta, el caso importado, algo que nos puede haber dado el inicio del brote, y también el inicio de un brote relacionado con la fuente de exposición, ¿sí? Que aporta información para plantear hipótesis probables para saber cuál es el agente. Yo le decía, a veces sabemos y a veces no sabemos. El silencio y la notificación de los periodos de incubación de un agente biológico que yo conozco me permite dar por finalizado el brote o la epidemia. A ver, ¿qué está pasando? Ahorita tenemos una clase. Aquí, por ejemplo, la curva epidémica acá de una enfermedad transmitida por alimentos, por ejemplo, acá se logra el brote y luego de 5 horas aparecen otros casos acá. Y será que habrá que investigar ahí de qué se trata, cuál ha sido la fuente de exposición, si estos son justo los que limpiaban el salón y se han comido después lo que ha quedado de las sobras, y acá está el grupo. O sea, este brote quizás no está relacionado con este brote, teniendo en cuenta la gente también. El patrón de propagación del brote o de la epidemia, eso que yo les decía, la forma global de la curva puede revelar el tipo de epidemia, o sea, de origen común, de origen puntual o propagado. La de origen puntual tiene esto, la pendiente puntiaguda, o sea, de origen puntual quiere decir que puntualmente se contagiaron de algo, ¿no? En este caso, bueno, la de dengue tiene características que no son de persona a persona, pero sí son las transmitidas por vectores, que tienen una pendiente aguda hacia arriba y una pendiente gradual hacia abajo, ¿sí? El periodo de exposición es relativamente corto y todos los casos ocurren dentro de un periodo de incubación. En ese periodo de incubación en el que han estado expuestos, se han comido el alimento, que estaba
contaminado con algún agente, usan ese periodo de incubación corto y ahí se desarrolla todo el brote y pasa. O sea, todo lo que han estado expuestos en ese momento, en ese lapso de tiempo en el que han estado expuestos, hubo incubación porque es cortita, se desarrolla este virus. En la de origen común tenemos una exposición que es intermitente a una fuente común. Por ejemplo, puede ser agua contaminada en este caso, ¿sí? En donde el periodo de exposición puede ser corto o puede ser largo, ¿sí? Y puede ser continuo, o sea, puede ser intermitente porque se exponen y hay un brote, se exponen, hay un brote, se exponen, hay un brote. Y el continuo que están todo el tiempo expuesto al factor. Por eso digo, el de agua contaminada es como más frecuente, que a veces uno encuentra diarrea. Entonces, bueno, va y busca dónde está ahí esa fuente común de contagio. Pues puede ser que van al club y ahí es donde están expuestos, entonces todos los fines de semana tienen brote porque están expuestos intermitentemente a un origen común de infección, donde el periodo de exposición puede ser corto o puede ser largo. Y ahí veíamos los tipos irregulares que reflejan el tiempo y extensión de la exposición. Y en la propagada es aquella que se transmite de persona a persona. Sobre todo, bueno, las que son sarampión, viola, estas que son de alta contagiosidad, son como los ejemplos más característicos, coqueluche, bueno, la respiratoria, la gripe, ¿sí? Este tipo de epidemias pueden durar más que las de origen común y pueden llevar múltiples oleadas de infección. Son las ondas epidémicas. Que pueden ser porque ocurre el caso secundario social. Primero se enferman los niños, después se enferman los padres se enferman los abuelos, y después se enferman los abuelos. Cuando había la varicela, la rata, se levantan epidémicos de varicela, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque está bien, pero mira, por ejemplo, yo tenía varicela primero. Y mi hermana, y yo 2 años, no me la cojo cuando se contagia también. Ah, bueno, eso que contagia es otra cosa, una técnica más rústica. Claro, vacuna. Que vacuna con la varicela. No, es una enfermedad contagiosa. Si yo estoy en contacto con una persona con varicela, no, yo empiezo, lo contagio a mi hermano, va a empezar hasta que haga su periodo de incubación. No sé, la varicela creo que tiene 7 días de periodo. ¿Por qué ahora están no es algo probado? No, hay lo que se llamaba, como que lo que se hace con las vacunas, que se llama inmunización por rebaño, o bueno, que estén en contacto con los casos para generar inmunidad, entonces bueno, ya contagiate ahora, inmunizate, pero bueno, no es lo recomendable, en este caso ya incluso tenemos vacuna contra la varicela. Dia entendido. Ahora el 12 vamos a hacer entrega de los personas que son vacunadas. ¿Ya se acerca para acá? Sí. Pancho, vete. Justo estoy dando clases, pero decime qué tengo que hacer para firmar. Bien. Sí. Bueno. Dale, decime qué hoja es. Bueno, ahora la pido. Sí, justo estaba dando una clase. No, dale. Ya, aguántame 15 y te mando todo. Dale, eso.
no sé si va a ser más ahora, a las 2:30 tengo que estar en la facultad, ahí le pregunto y te digo. Pero no le puedo preguntar porque no tengo su WhatsApp para mandar. Perdón. Entonces, estas las propagandas que se dan de persona a persona, que tienen estas oleadas, o sea, aparecen los casos en un pico, esas susceptibles ya se agotan hasta que contagian a otros susceptibles y hace otro pico. Dicen que todas estas que son, como les digo, las virales, las exantemáticas, las respiratorias. Y bueno, y como hablábamos, la duración, nosotros vamos a poder ver varias cosas de esto de la descripción cuando definimos la curva y vemos la duración, ¿sí? La velocidad del brote en relación a la infectividad de la gente y el modo de transmisión, si ha sido rápida, si ha sido lenta, ¿sí? Si ha sido intermitente, el tamaño de la población susceptible, vamos a poder sacar una tasa y vamos a poder decir cuántas personas han sido afectadas, y vamos a poder saber cuáles han sido las personas más susceptibles. Uno puede hacer una general y después puede hacer una desagregada por grupos de edad y sexo, y saber si son mujeres, si son varones, si son niños, si son adultos, si son embarazadas. La intensidad de la exposición de la población susceptible, esto que afecta más a un grupo que otro, el periodo de incubación de la enfermedad, vamos a saber, nosotros vamos a poder calcular, teniendo ya el gráfico de esto, ¿cuál es ese periodo en el que se ha incubado y han empezado los primeros casos? Ahora lo vamos a ver. Y la efectividad de las medidas de control que se han hecho. Por eso yo le digo, cuando uno tiene toda la curva, tiene que marcar. ¿Qué ha pasado ahí, por ejemplo? No se analizaron. No sabe, ya. Modo laboratorio, esto era un día especial, ¿vale? Cuando se hacía la curva de COVID, los domingos siempre había... Ya, que se bajaba. Eso tiene, por ejemplo, después las acomodo un poquito para mostrar. Ahora, para estudiarla, para saber, uno dice, bueno, sí, el domingo no se analizan muestras, pero la fecha de inicio del síntoma es la que a nosotros no nos importa. Pero si nosotros recibimos la información del laboratorio para recién ir a buscar la fecha, la que estamos usando es la fecha del laboratorio hasta que podamos concluir nuestra síntesis. Muchas veces pasa que nadie pone la fecha de inicio del síntoma, y esto lo habrán visto ustedes con la fecha a los que les haya tocado, bueno, no ponen, a veces se ponen la fecha, pero la mayoría de las veces es la magnitud que decíamos, podemos sacar una tasa y saber cuál es la tasa de ataque de este evento y poder decir si ha sido de gran magnitud o no. O hacer un circunstancia quizá a uno. Que puede ser de gran magnitud, se puede decir, se han enfermado, no sé, el 2% de los que concurrieron a la fiesta, o puede decir que se enfermaron el 98% de los que concurrieron a la fiesta. Entonces la magnitud es grande, la proporción. La tendencia en el tiempo, sí, que en general las que tienen un ascenso brusco terminan de la misma forma, o sea, agotan los susceptibles rápidamente. En el caso de la bronquiolitis, por ejemplo, yo tengo desde menores de 2 años y en el primer evento, o sea, que estoy en una época donde tengo mucha circulación viral, agoto todos los menores de 2 años con primer episodio rápido y rápidamente lo bajo, porque ya no voy a tener más susceptibles, ya no voy a tener más personas que se puedan hacer. Y eso, como digo, depende del tipo de puente, el modo de propagación, el control que hagamos en el sitio. En algunas situaciones se puede prever la migración, por ejemplo, en el modo virus, en la enfermedad de transmisión alimentaria, en la varicela, nosotros podemos saber cuánto duran y cuándo se agotan los susceptibles, entonces de alguna manera podemos decir si son cosas o no. ¿Sí? Las epidemias tienen sí, las que no son endémicas. Se transforman en lo que ha pasado con COVID. Fue una epidemia, una pandemia y ahora ya la tenemos instalado y es una que puede tener brotes epidémicos. ¿Sí? Eso no quiere decir que está circulando, bueno, se nos pasa a los países limítrofes como el dengue y la arbovirosis. En general, ellos tienen todo el año, son endémicos de esta enfermedad, pero hacen brote. Y hay que estar alerta a eso para ver qué nos pasa, nos puede quedar pasando a nosotros y no somos endémicos.
son ejemplos de curva para que ustedes vean. Forma, ¿sí? Otra forma de graficar en el tiempo, para ir describiendo qué va pasando. A veces cuando uno tiene un caso, uno o dos casos, para acción, por ejemplo, antes de una curva, que tengo un solo caso, puedo hacer una línea de tiempo. Entonces puedo decir, bueno, en el caso, cuando consultó los síntomas, ya sé que es caración, porque la mayoría de las veces no se entera porque no se diagnóstico de caración. Bueno, qué ha pasado antes, con quién ha estado expuesto. Entonces hacer una línea de tiempo me permite de alguna manera tener muchos elementos que la curva también tiene que ser uno o dos, no ha llegado a contagiar. A mí me apareció un caso por semana. El caso por semana es una enfermedad poco frecuente. Entonces, ya que es el momento para empezar a hacer una curva o... Depende, porque puedo ir haciendo una línea de tiempo y si tengo solo un caso, cada cuánto lo grafica. En un caso por semana, voy a graficar uno por semana. O sea, podría hacer una curva por mes, quizás. A lo mejor puedo hacer una curva por mes y me aparece, ¿sí? Y puedo ver, si lo vengo teniendo hace mucho tiempo, capaz que es una enfermedad rara, o una enfermedad que no está teniendo un contagio masivo, o la exposición a algún agrotóxico, entonces quizás puedan ir apareciendo cáncer. Las enfermedades de larga evolución. No, eso va a ser dos. Claro. Estamos en la hora de eso. Bueno, y acá la forma de construcción también, vean estos cuadraditos, o sea, no solo tiene información de caso y en el tiempo, sino que acá, bueno, marcaron si son alumnos de turno mañana, si son de tarde, si son de ambos turnos, otros casos de ahí de ese lugar, ¿sí? Acá tenemos de preescuela, donde era un gastroenteritis por norovirus, ahora se sabía que era norovirus, cómo se ha comportado en cada una de las escuelas, y vean que cada uno de los cuadraditos significa algo, ¿sí? Entonces uno rápidamente podría decir, bueno, en otros ámbitos ha sido tan importante como la que se dio en la escuela de Santa Rosa, con este otros ámbitos que eran familiares de los que iban a la escuela de Santa Rosa, y ya se verá que lo explicará cuando uno tenga que explicar. Con lo del periodo de exposición o incubación de la enfermedad. Si yo conozco la fecha de exposición, ¿sí?, las curvas pueden ser usadas para estimar el periodo de incubación. O sea, si yo sé que estuvieron expuestas, las fechas en las que las personas estuvieron expuestas, puedo, después de graficar mi curva, calcular o estimar el periodo de incubación de esta enfermedad, ¿sí? Y eso me va a facilitar a mí, me va a permitir encajar dentro de un grupo de agentes causales, no de todos. O sea, hay periodos largos y hay periodos cortos. Entonces, hay una tablita que a mí me dice, que la que se nos contaba recién, una tablita que dice si es norovirus de 1 a 2 días, si es bronquiolitis de 5 a 7 días. Dice el periodo máximo y mínimo de incubación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo me expongo y 2 o 3 días después, 7 días después, 15 días después, voy a empezar con los síntomas, que es lo que yo marco en la curva. Yo no marco cuando me expongo ni cuando estoy incubando. En la curva voy a graficar los casos. Entonces, si yo conozco la fecha de exposición, la fiesta, por ejemplo, puedo calcular el periodo de incubación. El periodo entre el tiempo de exposición, ¿sí?, el periodo entre el tiempo de exposición y el pico de la curva, o sea, yo conozco que, acá te lo voy a escribir, la exposición entre el 26 y el 27, ¿sí?, acá dice. Yo conozco que ha sido ahí, que yo lo sé, ¿sí?, porque han ido a la fiesta, 26 y 28 han ido a la fiesta, o ha pasado algo. Voy al pico, que es acá, en la semana 28, el día de 28, el día 28, ¿sí? Acá está el pico, ¿sí? Entonces, entre esto y esto hay una mediana hipotética del periodo de incubación. La mediana hipotética del periodo de incubación fue muy corta, porque entre 28 y entre 26 y 27 no pasaron más de 24
24 a 36 horas. ¿Sí? Ya lo pongo como una flexible. Y acá, bueno, dice, lo cual consiste en un norovirus que tiene un periodo de incubación promedio de 12 a 48 horas. Ahí me voy a la tabla y en la tablita me fijo, bueno, cuáles son los periodos de incubación de corto. Me voy a los cortos y digo, bueno, cuáles podrían ser asociados también a la sintomatología que tenga mis casos. Entonces, el pico y mi periodo conocido de exposición. ¿Sí? Por ejemplo, en las epidemias de origen común, por enfermedades con periodos de incubación conocidos, las curvas nos ayudan a indicar la fecha probable de exposición. Entonces tengo dos situaciones. Sé la fecha de exposición y voy a ir a calcular el periodo de incubación. Ahora, yo no sé cuál es la exposición, pero sí conozco el agente causal, ¿sí? Y puedo conocer el periodo de incubación de esa enfermedad. O sea, yo lo conozco a la gente. Entonces digo, bueno, el norovirus tiene 24 a 36 horas, entonces si tiene de 24 a 36 horas, ¿cuándo han estado expuestas las personas? ¿Cuál ha sido la fecha de exposición para que me aparezca? También hay un cálculo. ¿Y qué? Bueno, define el periodo de incubación promedio para el organismo sospechado. El promedio, ¿no? El periodo de incubación tiene 7 a 14 días. ¿El promedio cuál es? 17 a 14 días. 6,5. Sí. El periodo sería, en realidad sería la mitad, pero 21, la mitad es el 10. Se define el periodo de incubación promedio para el organismo sospechado. El promedio. Desde el caso pico se cuenta hacia atrás el tiempo promedio del periodo de incubación. O sea, yo estoy en la punta, ¿sí? Acá es el día 11, y el periodo de incubación del germen, en este caso es un ejemplo que es el cólera, que es el promedio es de 3, es de 1 a 3. El promedio es de 3 días. Entonces yo del día 11 cuento 3 días para atrás. 11, 10, 9. ¿Sí? 3 días hacia atrás, desde el caso pico, sería el día 8 del mes. 1, 2, 3. Este día, el día antes del inicio de los síntomas, me cae a mí que es el periodo de incubación. Si contando un día hacia atrás desde el primer caso, también sería el 8. El mínimo, le cuento un día y también me cae el día 8. ¿Sí? O sea que las personas han estado expuestas el día 8. ¿Sí? Bueno, haber sido 9, 10 también, pero como se ha comportado la curva, que yo ya la tengo toda dibujada, han estado expuestos acá y han empezado a desarrollar. Algunos al primer día y otros al tercer día, porque es su periodo de incubación máximo. El máximo y el mínimo. Acá dice que idealmente los periodos de incubación mínimo y promedio deben estar cerca. ¿Sí? O sea, si yo tengo el promedio de 10, tiene que ser cercano al mínimo, que sea 7. Si es de 1, más o menos 1, ¿sí? De 1 o 2 tiene que estar muy cercano. Y el tiempo entre ellos va a representar el periodo de exposición probable. O sea, incuba, pero en ese periodo que incuba y hay un caso, se supone que sea el periodo de exposición para que se desarrolle la enfermedad. Debido a la impresión, el periodo de exposición debe ampliarse varios días a cada lado, lo cual dará aproximadamente un periodo de exposición desde el 5 hasta el día 8, en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque uno es hipotético el cálculo que hace, porque yo capaz que no tengo todos los casos acá. Aparte no me importa, a mí no me importa cuándo, sino cómo se ha dibujado esta forma. Pero para saber dónde han estado, cuál ha sido ese periodo de incubación, cuál ha sido ese periodo de exposición de las personas, yo no tengo todas las personas que hayan llegado hasta el pico. Entonces tomamos un poco más de días al costado, tomamos 5 días más, como los doctores decían. Vamos a buscar ese periodo de exposición de un lado y del otro para abarcar la mayor cantidad de información posible. Acá está el grafo. Este es el grafo. Entonces, por ejemplo, nosotros en viola, por exposición a una fuente común, y tenemos periodo de exposición probable. Entonces ya sé que es rubiola
Fíjate que la rubiola tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días y un promedio de 16 a 18. ¿Sí? Eso es algo que, entonces, por sabiendo el periodo de incubación, puedo conocer la fecha de exposición. Entonces, desde el pico, gesto el promedio del periodo de incubación de la rubiola y digo que la fecha probable de exposición ha sido aproximadamente entre el día 6 y 7. Ahora, tenemos para ver este periodo probable de exposición en la rubiola, que nosotros lo habíamos sacado acá, ¿sí? Hay un periodo probable de exposición que ha sido el 6 y el 7, pero entre 6 y 6 para que luego me aparezcan los primeros casos. Entonces tomo desde el primer caso, sexto y el mínimo del periodo de incubación, que eran 14 días. Y desde el último caso, el máximo. Ya no saco acá el promedio. ¿Sí? Con este saqué el promedio. Con este, desde el último caso y el primer caso hago este cálculo. El periodo probable de exposición. El periodo probable de exposición, seguramente para que haya pasado esto que ha pasado, las personas han estado expuestas acá. ¿Y para qué me sirve eso? Para ir a buscar. Bueno, este es para el caso de un brote puntual. Bueno, pero yo tengo rubiola. Porque, perdón, ¿no? Que estamos, no todos han tenido la misma exposición, no todos han ido a la misma fiesta, no sé si se puede interpretar eso de esa forma. Sí, igual, porque yo lo que voy a poder decir, en el caso de que sea una fiesta, lo que yo voy a poder determinar es si todos se han enfermado en la fiesta o donde se han producido los alimentos, por ejemplo. Entonces aquí está pasando porque este periodo me aparece el caso como que no hubiesen ido a la fiesta. O sea, me permite pensar y decir, bueno, ¿cuál ha sido el periodo de exposición? ¿Quiénes han estado expuestos ahí? Y lo que sí también me permite es hacer un control. O sea, yo sé que las personas han estado expuestas entre este día en el vuelo 444. ¿Qué ha pasado? Dice, veo los días, calculo, y digo, ¿qué hay acá? ¿Qué ha pasado? Ha habido una fiesta, han viajado en un avión, han ido en un colectivo. ¿Qué es lo que en estos 2 días de periodo de exposición han tenido esas personas? Después han hecho cada uno su periodo de incubación. Han expuesto el 7, habrán hecho sus 14 a 21 días y habrán iniciado sus síntomas. ¿Sí? Por eso es que calculamos el máximo y el mínimo. Entonces, un periodo largo, grande, buscamos mucho tiempo atrás. Es como lo del dengue, claro ejemplo. No puedo decir, tenemos un caso autóctono de dengue. Sí, bueno, lo tenemos hace un mes. Los casos se contagió hace un mes. De 15 a 30 días. Se ha contagiado hoy, que la gente dice, no, yo a la lista, yo miren, en todos los municipios, ya hay un detalle. ¿Cuánto duró el brote de dengue este año? También ustedes. Yo no estaba. Creo que duró más o menos como en el 2020, debe ser que duró 13 semanas, 14. Puede durar 3 meses. Los brotes de la calle, el último confirmado esta semana, bueno, y inició febrero, todo febrero, marzo, claro, el pico de los 3 meses, marzo, hasta que termina, si fuese. Son largos los brotes de dengue, no son brotes que terminan. Claro, en 2 periodos de incubación. No, es largo porque hasta que se exponen, incuban, después de la enfermedad. Se vuelven a picar. O sea, las personas se van. ¿Son varios picos o es No, es una sola, es así. Lo que puedes tener es una meseta. Puedes llegar a mesetarte así porque todavía es más o menos lo que ha pasado acá. Pero en general es muy parecido a la curva de los otros años, con mayor magnitud obviamente, mayor agresividad por ejemplo, de estereotipos asesinos que tenía mucha más cantidad de casos, porque aparte no había sistema de circulación de papeles. Había varios factores. Pero en general uno tiene que ver qué ha pasado ahí. En el 2020, que es lo que yo tuve, en el 20, las personas habían viajado a Brasil en diciembre. Y nosotros nos buscamos el primer caso el 2 de marzo.
vamos a buscar, ya había habido casos, y bueno, cuando vemos más o menos era una familia que había viajado a Brasil, bueno, había vuelto enferma y nunca había consultado. Que también pasa, no todos así. Y bueno, y eso de los efectos de las medidas de control inmediato, ¿no? Está siempre es bueno marcarlos, acá creo que es qué pasa en el receso escolar en la gripe, qué pasó acá. Estos son los casos de gripe. Pero bueno, te marca ahí que hay que graficar. A veces sirve o no sirve, en este caso, pensar una escuela o el receso escolar disminuye los casos, acá aumentan los casos, a ver qué efecto tienen estas medidas que uno puede llegar a implementar. Esta es la del 2020, en donde se da inicio el brote, acá se justo empieza el aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID, que es más o menos marzo, y de ahí, bueno, varias acciones que se han hecho de fumigación con la brigada, casa por casa, fuimos cambiando la estrategia, está ese silencio, vean cómo cae la curva acá, que es por las medidas de aislamiento. ¿Por qué? Porque la gente no salía a consultar, que se seguía contagiando en sus casas. Y ahí es donde se multiplicaron los casos, ¿sí? Ahí estas ABCD son todas medidas de intervención que se han ido haciendo para poder disminuir la curva, ¿sí? Este año había sido nuestro peor año, era un que iba a tener solo un caso, había sido un montonazo, era el 2021. Y acá está la curva, por ejemplo, de 2016, pero vean, ¿no? El número de casos específicos, digo 2009, y esta es la del 2000. Ah, no, las dos son de una es de Aguilar y otra es de San Miguel de Tucumán. ¿Sí? La misma epidemia, la primera epidemia que tenemos en Tucumán, donde acá fue el epicentro en Aguilar, y acá, bueno, todas las acciones que se han hecho, se trasladó todo un grupo allá de trabajo, se hizo acá la situación permanente, ahí estuvo la gendarmería, se trabajó con todo el municipio, lo harán sanitario, con un montón de técnicas que están ahora, pero bueno, para poder controlar, y duró, bien empezó acá, a fines de febrero, está terminando a principios de marzo. Y esto es el mismo que ha viajado, han venido, han contagiado, y acá también se tiene. En cómo diseñar la curva. Porque la unidad de tiempo que nosotros habíamos dicho, bueno, ¿qué unidad de tiempo yo uso? Porque la selección se va a estar usualmente en el periodo de incubación de la enfermedad y cuánto dura una epidemia. Uno sabe que hay ciertas epidemias que pueden durar nada, 3 días, otras que duran 10 días, otras que duran todo el día. La duración completa, ¿no? La parte donde tenemos la mayor cantidad de casos, sino la duración completa. Pero una referencia que uno puede tomar es el tiempo que corresponde a un cuarto o un tercio del periodo de incubación. Por ejemplo, el periodo de incubación promedio de la gripe es 48 horas, que es de 1 a 3 días, 48 dividido entre 16. Entonces el intervalo de 16 horas, por ejemplo. Si fuese un brote cruzado, un brote abierto, lo podemos hacer para un día. ¿Sí? El eje que vamos a usar. Ahora, si es una ETA, las personas se ponen y empiezan con los síntomas en el lapso de horas, pues usan minutos. Usan minutos de horas, minutos u horas, las dos cosas. A veces son 2 horas que habló el brote. Entonces de usar el minuto como un periodo, mi valor de referencia para poder dibujar la curva. Si no, que tenemos todo gasto. No, un solo palito no lo voy a ver. En la enfermedad desconocida vamos a tener que ver mucho. Vamos a tener que jugar. Cuando yo no conozco la enfermedad, vamos a tener que jugar. ¿En base a qué? A la información que yo tengo. Si yo tengo información diaria, si tengo información con fechas, si tengo información con horas, si tengo información por escuela, si tengo información por barrio, lo que tenga de información lo voy a tener que armar y ir jugando por la curva.
y ver, bueno, queda bien día, queda bien semana, queda bien cada 2 días, queda bien cada 3 días, y vamos cambiando ese eje de la Y para ver qué es lo que mejor se ve aquí. Por ejemplo, en periodos de incubación muy cortos, la hora sería lo mejor, y en periodos de incubación muy largos, días, semanas y hasta meses. Es un histograma, eso quiere decir que son casos que van acumulando, o sea que van juntando, no son curvas separadas, sino que el histograma me grafica como una continuidad de lo que está pasando con sus niños. Por eso es un histograma. Y al final en la epidemia decíamos cuando tenemos 2 silencios. Y estos son todos los componentes que tiene que tener la curva epidémica, ¿sí? O al que tenemos que nosotros poder llegar en una curva epidémica bien hecha, ¿sí? A ver un periodo preepidémico, una fase de ascenso, la cima o pico, que a veces puede estar o no, pero más o menos uno puede detectar en qué momento hubo mayor cantidad de casos. A veces se calcula, ¿no? Se calculan valores. Esto con respecto a esto, porque a veces es muy poquito, y esto con respecto a esto. Una fase de descenso y declinación y un periodo post-epidémico. Y acá, según la escala de tiempo que nosotros avanzamos en el. ¿Cuáles son las dificultades? Siempre eso del retraso en la fecha del inicio del síntoma y la confirmación de que un paciente es parte de un bloque. A veces después de psicosis colectiva, vomita, yo también vomitamos todos, pero bueno, se dice que no era, no había estado en la fiesta y estaba vomitando. Entonces, el tema es, desde que empiezan los síntomas y que se confirma que esa persona que tiene los síntomas forma parte de este grupo. Entonces, al final, uno depura y sabe a quiénes los va a dejar y a quiénes no. Cuando nos ha tocado tener dengue, zika, canca y la temática esa, bueno, tuve que poner una respiración. Al final vamos a ver dónde poner los casos, pero bueno, teníamos que ir clasificando y los hemos clasificado así. Zika confirmado, los que eran temática, los que tenían dengue confirmados, porque no teníamos más en ellos. Dificultad en la clasificación de caso no caso, que es lo que decíamos. ¿Es un caso o no es un caso? ¿Sí? Cuando uno está en una situación de brote, tiene que analizar todas las noticias epidemiológicas en el caso de dengue, y ya todos entran como casos. Pero esto cuando uno tiene que depurar, podría tomarse, porque una cosa es la curva que a mí me va a permitir ver rápidamente cómo se está comportando la epidemia, ahora es la otra donde yo ya tengo que analizarla, armarla, entenderla, saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué pasó, y pensar en todas las cosas que hayan pasado para ponerlas y marcarlas ahí. Entonces, a veces uno clasificaba, bueno, si tuvieron clínica y eran de la zona, entran, no importa, obviamente, cuando ya clasificábamos en laboratorio, pero ¿cuándo fue ese tiempo? Había que marcarlo concretamente, dejamos de clasificarlos por laboratorio como confirmado, ahora los confirmamos por nexo. Y en la base, cuando uno la ve, se hace un lío, porque algunos solo tienen clínica, otros solo tienen zonas de estado y clínica, y algunos tienen laboratorio y otros no tienen laboratorio, algunos tienen una muestra y algunos tienen una muestra negativa, en el dengue las muestras negativas tampoco nos descartan la enfermedad. Entonces, son muchos los factores y hay dificultades. En algunos casos no se conoce la fecha de inicio de síntomas, entonces vamos a tener que imputar la fecha de consulta, la fecha de notificación, la fecha de tomar. Puede ser difícil determinar cuándo empiezan a disminuir los casos debido a que hay demora en la notificación, uno a veces queda todavía incendiado, no, bueno, eran casos de hace 2 semanas y ahora están acá. Y eso ayuda mucho hablando con la gente, hablando con los servicios que nos notifican, los médicos, el personal que está terminando, dicen, no, son las cosas, y esto es lo que está pasando. Nosotros podemos estar mirando así de apuro, pero ya en lo real es que los casos se han disminuido, porque a nosotros nos está llegando cada momento. Porque la comunicación de qué está pasando, la sensación que está teniendo el personal que está haciendo asistencia de eso, es sumamente importante para saber en qué momento nos estamos encontrando.
podríamos estar claros para pasar. Puede ser difícil determinar cuándo ha finalizado un brote debido a la demora en el que corteja. Y bueno, obviamente las definiciones políticas hacen que uno pueda contar casos. Entonces la utilidad depende de la oportunidad de notificación y de la calidad. Es probable que se presenten algunos casos espontáneos de la enfermedad, que no hubiera ocurrido aunque se hubiera presentado un brote, son casos que no pertenecen al brote. Cuando se pone uno muy vicioso, tiene una comunidad cerrada, es bien interesante hacer estos estudios de brote, porque no es lo mismo, las enfermedades no se comportan ni iguales en todos los ámbitos ni en todas las personas. Entonces no es lo mismo la influencia en la comunidad cerrada que en el resto de la comunidad, que en niños, que en adultos, que en embarazadas, o por ejemplo que en salteños, tucumanos. Ustedes no sé si tuvieron la clase de chikungunya, cuando fue de efecto principalmente decían que tenía una tasa de ataque del 82%, es decir que de 100 personas, 82 personas se enfermaban. Cuando hubo chikungunya en Argentina, nadie, no se comportó igual. Entonces, por ahí hay cosas que uno tiene, que puede mirar con curvas de chikungunya, quizás de los brotes de chikungunya del mundo, que no son parecidos. De hecho, hay muy poca publicación de los brotes de chikungunya en Argentina, creo que está saliendo al vista para que vean cómo se ha comportado la población más o menos parecida. Y bueno, los métodos de confirmatorio de laboratorio siempre deben tenerse en cuenta para dar por iniciado o finalizado. Bueno, eso es todo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí lo que no dibuja la curva. ahí no me acuerdo si ya saben qué germen es, qué agente causal, no. No, todavía no. Simulacro. Bueno, ahí van a poder más o menos ver de qué agente causal se trata, cómo se comporta, y eso les va a servir. Si es de origen común, si se transmite de persona a persona, si hay una fuente común de contagio, si tiene intermitente, si ha sido propagada, todo eso lo van a poder ver cuando ustedes empiecen a graficar. Ustedes van a tener casos, y de ahí van a tener que elegir qué escala usan para graficar sus casos. ¿Sí? A lo que quieran me consultan. Muchas gracias. Mañana quiero dejarles